Continuamos en el bloque 5, en este caso vamos a adentrarnos en el tema 2, usos del agua. Y es que el agua, que es la base de nuestra existencia, se encuentra en gran medida en la superficie terrestre. Pero, ¿qué ocurre? Hablamos de un volumen de agua de 1.400 millones de kilómetros cúbicos en la Tierra, pero de los cuales solo un 2,5% es agua dulce. Pasaríamos a quedarnos con 35 millones de kilómetros cúbicos de agua. Y además, de hecho, de ese porcentaje de agua dulce, solo el 0,7% del agua dulce es aprovechable para el uso humano. Hablamos de 0,25 millones de kilómetros cúbicos. Es decir, si tenemos 10.000 litros de agua, menos de un litro es agua dulce utilizable realmente. Pues bueno, en este tema vamos a ver cuáles son los distintos usos que vamos a dar al agua, cuáles son los recursos hídricos que tenemos en Andalucía y también la importancia de hacer un uso adecuado y sostenible del agua. Vamos con el primer apartado, ciclo del agua. En primer lugar, en este apartado vamos a hablar un poquito de cómo se encuentra el agua en la superficie de la Tierra. Hemos visto que en la Tierra el agua se puede encontrar en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Bien, pues encontramos el agua en estado sólido principalmente en los glaciares y en los casquetes polares, mientras que el agua en estado líquido aparece en las nubes de la lluvia, en la forma de rocío en la vegetación y también cubriendo las tres partes de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. También la encontramos debajo de la superficie terrestre formando depósitos de agua subterránea que aparecen en forma de pozos y en manantiales. Lo podemos hacer mediante pozos y también en manantiales. Y por último, en estado gaseoso, en forma de vapor de agua en la atmósfera. Bueno, recordar que, como hemos dicho antes, el agua salada supone el 97% del agua que tenemos en la Tierra y que está formada principalmente por los océanos y los mares, mientras que el agua dulce solo supone un 2,5%, sería este poquito de aquí. Pero vamos un poco a ver ese 2%, ese 2,5%, cómo se reparte, ¿vale? Sería agua que ya estaría en superficie, en el continente. Y ese 2,5% se traduce en lagos y ríos un 0,3%, subterránea un 30,8% de ese 2,5%, de esa parte del agua dulce, y la mayoría, el 68,9%, en los glaciares. Hablamos de que la mayor parte del agua dulce, a pesar de que es poco, de que solo es un 2,5% del total de agua que hay en la Tierra, encima la mayoría se encuentra en glaciares o en aguas subterráneas, solo un 0,3% en lagos y ríos. Por eso decíamos al comienzo del vídeo que dentro de ese 2,5% de agua dulce solo hay un 0,7% que es aprovechable para el uso humano. Y bueno, recordemos que el agua que hay en la Tierra, el agua de los océanos, de los ríos, de nubes, lluvia y demás, está en constante cambio. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. Pues bien, a esta circulación y conservación del agua que hay en la Tierra se le llama ciclo hidrológico o ciclo del agua, que tiene varias fases, digámoslo así, ¿vale? Este ciclo. En primer lugar, se produce la evaporación. El agua se evapora en los océanos y mares, sobre la superficie terrestre y también, aunque en mucha menor medida, en la transpiración de las plantas o la sudoración de los animales y de las personas. Por otro lado está la condensación. El agua, en forma de vapor, sube y se condensa formando las nubes, que están formadas por agua líquida en gotas muy pequeñitas, en gotas minúsculas. Lo siguiente que ocurre sería la precipitación.
se produce cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, uniéndose con otras gotas para acabar precipitándose debido a su mayor peso. La precipitación, que puede ser sólida en estado de nieve o granizo, o líquida en forma de lluvia. Luego tenemos la infiltración, que es cuando el agua alcanza el suelo, puede infiltrarse y pasar a ser subterránea. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o por la transpiración de las plantas también, que la extraen por las raíces, y otra parte se incorpora a los acuíferos, que pueden contener agua bien estancada o bien agua circulante, que serían estas corrientes subterráneas. También podemos hablar de la escorrentía, que es cuando el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. Y también hablaremos de la fusión. Este es el cambio de estado que se produce cuando la nieve pasa a estado líquido al producirse el deshielo. Normalmente ocurre desde la cumbre de una montaña, puede haber ese deshielo y esa fusión al cambiar de temperatura y de estado y descender por la montaña. Proceso que se da de manera inversa en la solidificación. Este cambio de estado es al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de los 0 grados, el vapor de agua o el agua líquida en partículas pequeñitas se congela y se precipita en forma de nieve o en forma de granizo. Y bueno, este sería el ciclo del agua, donde, como comprobamos, se contemplan los 3 estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y donde se contemplan además los cambios entre ellos. Vamos con el apartado 2, recursos hídricos. Los recursos hídricos son definidos por la UNESCO como agua disponible o potencialmente disponible en cantidad y calidad suficiente en un lugar y en un periodo de tiempo apropiados para satisfacer una demanda identificable. Hemos visto que del total del agua existente en la Tierra, aproximadamente un 97,5% se encuentra en los mares y en los océanos, es decir, agua salada. Por lo tanto, el agua dulce disponible se da al 2,5% del total de agua que tenemos en la Tierra. Del 100% nos quedaría solo el 2,5%. ¿Y cómo se distribuye este agua, este 2,5%? Pues bien, el 68,7% lo encontramos en los glaciales, el 30,1% se encuentra en acuíferos subterráneos. Estos acuíferos se forman de las aguas de lluvia infiltradas en el suelo, en el subsuelo. Estas aguas se infiltran en el subsuelo hasta que encuentran una capa de roca impermeable y se acumulan sobre ella. Y bueno, el nivel que alcanza el agua es variable según la época y se le llama nivel freático. Las aguas subterráneas discurren a velocidad lenta. De hecho, se mide en metros por año o metros por día. El 0,8% del agua dulce se encuentra en el permafrost, que es algo que ocurre en regiones muy frías, donde hablaríamos de una capa de suelo permanentemente congelado, pero no significa que esté permanentemente cubierto de hielo de nieve. Y el resto, el 0,4%, sería en aguas superficiales y en la atmósfera. De este 0,4%, el 67% estaría en los lagos, el 12,2% en humedad que encontramos en el suelo, 9,5% la atmósfera, 8,5% en los humedales, 1,6% en los ríos y por último un 0,8% que se encontraría que sería evaporada a partir de las plantas y de los animales. Y vamos a entrarnos en el apartado 3, usos del agua. En el reglamento del dominio público hidráulico se establece la siguiente clasificación de los usos del agua en 8 categorías.
La primera de ellas que vamos a hablar es al abastecimiento. Hablaríamos de tanto abastecimiento de núcleos urbanos como fuera de los núcleos urbanos. Por ejemplo, para el consumo humano, para otros usos domésticos, también para el uso municipal, para baldear, por ejemplo, para las fuentes, para la industria, el comercio, etcétera. Usos agropecuarios, regadío, ganadería y otros usos agrarios. Usos industriales para la producción de energía eléctrica, pues en centrales hidroeléctricas y de fuerza motriz, también en centrales térmicas, tanto renovables como no renovables. Otros usos industriales, pues industrias productoras de bienes de consumo, industrias de ocio, del turismo, acuicultura. Pues hablamos de las técnicas que se utilizan y del trabajo para fomentar la reproducción de peces, de moluscos, etcétera, tanto en agua dulce como salada. Usos recreativos, aquí tendríamos que diferenciar entre actividades que usan el agua, como los embalses, los ríos o los parajes naturales, sin consumirla, como en el caso del piragüismo, la vela, el windsurf o la pesca deportiva, y actividades de ocio que están relacionadas con el agua pero de manera indirecta, es decir, que utilizan el agua, digamos, como atractivo para la actividad que se plantea. Por ejemplo, una acampada, una excursión, la caza, el senderismo. En definitiva, actividades turísticas o recreativas que se efectúan cerca de cursos de agua, de ríos, pantanos y demás. Navegación y transporte acuático, donde entraría pues navegación tanto de transporte de mercancías como de personas. Y por último, otros usos, que es como un cajón desastre donde incluiríamos actividades relacionadas con el agua de carácter público o privado y que no se encuentran en ninguno de los apartados anteriores. Y ahora vamos a hablar de dónde usamos el agua. En primer lugar, vamos a distinguir en usarla sin extraerla y extrayéndola. Si hablamos de usarla sin extraerla, hablamos de una actividad bastante más ecológica. Y dentro de ella podemos distinguir usarla al pasar por las turbinas de una central hidroeléctrica para generar electricidad, usarla como medio de transporte fluvial, como por ejemplo para los barcos, como actividad deportiva en ríos, lagos o pantanos, y para asimilar y diluir residuos, tanto industriales como domésticos. Y ahora vamos a hablar de cuando se hace uso del agua, pero que se ha extraído previamente de donde se encuentra para poder usarla. Para poder usarla haciendo uso del agua a nivel doméstico, en vivienda, en comercio, uso público en general, uso industrial y por último usarla para el regadío. Y continuando con los usos que hacemos del agua, vamos a ver los sistemas que ha desarrollado el ser humano para poder usar el agua cuando se necesite. Es el caso de los embalses, los trasvases y las desaladoras que tenemos en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3. Empecemos con el 3.1, los embalses. Un embalse es la acumulación de agua producida por una construcción en el lecho de un río o arroyo que cierra parcial o totalmente su cauce. Aunque la construcción del embalse puede ocurrir también por causas naturales, nos vamos a centrar en las obras construidas por el ser humano. En España hay más de 1.200 embalses, lo que garantiza el abastecimiento para regadíos y para el consumo. Como toda modificación de la naturaleza hecha por el hombre, tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Vamos a verla en esta tabla, en este esquema de aquí. Entre las ventajas vamos a tener que regula el caudal del río y del arroyo o de varios arroyos, almacenando el agua de los periodos húmedos para utilizarlo durante los periodos más secos y poder hacer uso, por ejemplo, para el riego. También hablamos de que el agua potable es un buen recurso para asegurar su abastecimiento. Energía eléctrica
puede usarse como una fuente de energía limpia para generar energía eléctrica. También se le puede dar uso recreativo. Y por último, como ventaja, marcamos que amortigua las crecidas de los ríos, evitando que se produzcan inundaciones. En cuanto a los inconvenientes, decir que aumenta la erosión del lecho del río, que disminuye el caudal medio del río, que también disminuye el aporte de sedimentos a las costas, modificando la erosión de las playas y deltas, y también que se van acumulando sedimentos en el fondo de forma que pueden llenar el embalse, lo que hace que la vida media del embalse se vaya a acortar. Y por último, indicar que ocupa una gran extensión de terreno que queda sumergida bajo las aguas del pantano. Y bueno, si nos centramos en los embalses construidos en Andalucía, indicar que son responsables de gran parte del abastecimiento del agua potable y de energía a la población andaluza. En total existen 73 embalses destinados al abastecimiento y 9 embalses destinados a la producción de energía hidroeléctrica. Estos últimos, propiedad de Endesa. En las imágenes que vemos aquí, vemos un mapa con sus diferentes embalses en Andalucía y a la cuenca hidrográfica a la que pertenecen. Los mayores embalses se van a encontrar, los dos mayores, en la provincia de Córdoba, y son los de Iznájar, construidos sobre el río Genil, y el de La Breña, que está aquí, construido en el tramo final del río Guadiato, y ambos pertenecientes a la cuenca del Guadalquivir. Aquí vemos con colores las diferentes cuencas. Otro método que se utiliza para que en zonas donde no hay agua la puedan tener son los trasvases, lo que supone el traslado del agua de la cuenca de un río a otra zona diferente, afectando tanto por ventajas como por inconvenientes a las tres zonas: la que cede el agua, la que la conecta y la que la recibe. La ventaja es clara, y es que se cede agua a zonas con escasez de agua, pero los inconvenientes también son considerables. Por ejemplo, el impacto ambiental que supone la reducción de caudal, afectando a las especies que habitan en la zona. También se elimina vegetación de la zona donde van a instalarse las estructuras necesarias y una ocupación permanente de ese suelo. El movimiento de maquinaria, de tierra, drenaje, canalizaciones, construcción de presas de almacenamiento mientras se realizan las obras. Son una serie de inconvenientes que son también muy considerables. El trasvase más importante realizado en España es el del Tajo Segura, siendo además una de las obras de ingeniería más grandes realizadas en España. Este trasvase del Tajo Segura, que sería este recorrido, deriva agua del río Tajo al río Segura a través de la presa del embalse de El Talavera. La infraestructura tiene una longitud de casi 300 kilómetros y capacidad para un caudal de 33 metros cúbicos por segundo. Este trasvase ha posibilitado además la expansión de la actual horticultura intensiva del sudeste español, que la sitúa entre una de las mayores zonas de Europa de producción de hortalizas al aire libre, fuera de temporada, hasta el punto de ser conocida como la huerta de Europa. En Andalucía también hay en funcionamiento una serie de trasvases, entre los que vamos a destacar el trasvase Guadiaro-Majaceite, que podría llevar hasta 30 metros cúbicos por segundo a la cuenca del río Guadalete para el abastecimiento urbano e industrial de la población de Cádiz. El trasvase Negritín-Almanzora, que va a mover las aguas del embalse de Jaén hasta el levante almeriense.
hablamos de un máximo de 50 hectómetros cúbicos anuales. Mientras que el del condado, que también estaría por aquí en la zona de Huelva, con un volumen máximo anual de 5 hectómetros cúbicos de agua, conecta la cuenca atlántica onubense, lo que sería el río Guadiana, Tinto, Diel y Las Piedras, con la de el Guadalquivir. Y por último hablar de lo que se conoce como el post-trasvase del Tajo Segura, en la zona que llega al valle de la Almanzora en Almería, con un volumen de unos 15 hectómetros cúbicos de agua anuales. Y vamos con las desaladoras. La desalinización es un proceso mediante el cual se elimina la sal del agua de mar. Las plantas desalinizadoras o desaladoras son instalaciones industriales destinadas a la desalinización, generalmente del agua de mar o de los lagos salados. ¿Para qué? Pues para obtener agua potable apta para el abastecimiento y el regadío. Conseguir la potabilización del agua de mar es una de las posibles soluciones a la escasez de agua potable. Las plantas desalinizadoras presentan, eso sí, una serie de inconvenientes. En primer lugar, en el proceso de extracción de la sal se producen residuos salinos y sustancias contaminantes que pueden perjudicar a la flora y a la fauna. También supone un gasto muy elevado de consumo eléctrico. Además, como fábricas que son, tienen una vida limitada. Otro aspecto negativo es que el agua desalada podría perjudicar a la agricultura, ya que hay plantaciones que son muy sensibles a los minerales que contiene el agua desalada. Y por último, destacar que se precisan construir costosas obras de infraestructura para trasladar el agua desalada a las zonas donde es necesaria. Eso sí, actualmente se están realizando estudios con el fin de evitar estos inconvenientes. Y bueno, si hablamos de las plantas desaladoras en Andalucía, lo primero que debemos decir es que de las más de 900 plantas existentes en nuestro país, en Andalucía se quedan apenas con una decena, todas ellas ubicadas en la Costa del Sol y Almería. Destacar la de Carbonera en Almería con 42 hectómetros cúbicos de agua, la de Marbella en Málaga con 20 hectómetros cúbicos y la de Atabal con 60 hectómetros cúbicos. Solo estas tres suman una producción de más de 120 hectómetros cúbicos de agua anuales. Hablemos de la gestión sostenible del agua. El agua es imprescindible para la vida, donde además el ser humano no es el único beneficiario. La gestión sostenible del agua es una cuestión crítica para el futuro del planeta, ante la escasez de agua debido al crecimiento demográfico y económico y al cambio climático y también a los cambios de hábitos de uso de las personas principalmente. Y bueno, algunas de las formas de asegurar un futuro sostenible en materia hídrica son las siguientes. En primer lugar, concienciar de un uso responsable y del ahorro de agua. Llevar a cabo una agricultura eficiente y que sea sostenible, captar agua de lluvia, reutilizar el agua, desalarla, medir bien y precisamente su precio justo, es decir, tenerla en valor, algo que en muchas ocasiones no se tiene, porque tampoco es muy costosa económicamente, entonces no se le da ese valor. Hacer una planificación para disponer de estos recursos, gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos hídricos y facilitar el agua potable a aquellas personas que puedan tener dificultades para acceder a ella. Y bueno, en términos generales, lo que debemos tener muy claro es la importancia de recuperar el equilibrio entre el consumo de agua dulce y su renovación natural, y realizar un esfuerzo en concienciar principalmente respecto al uso responsable del agua.
Y si hablamos de Andalucía, la problemática es incluso más elevada, y es que el agua es un recurso natural que cada día es más escaso, pero esta escasez adquiere mayor relevancia al considerar territorios que, como el andaluz, están sujetos a un clima que se caracteriza por la irregularidad de las precipitaciones, penuria que se ve acentuada por un mal uso además del agua. ¿Cuáles son las claves de la gestión del agua en Andalucía? Pues en la parte occidental, una de las claves de la sostenibilidad consiste en planificar adecuadamente la gestión del agua embalsada, y por otra parte en Andalucía Oriental la demanda agrícola y urbana exceden con mucho las escasas reservas de agua de los embalses y el volumen medio de la recarga de los acuíferos. Donde más sobreexplotación de los recursos hídricos se produce es en las áreas de agricultura intensiva de invernadero. Y la realidad es que, a pesar de los trasvases y del uso creciente del agua desalada, el nivel de consumo de los recursos es muy superior a la recarga de los acuíferos. Es necesario, por lo tanto, disminuir la tasa de sobreexplotación y de contaminación de origen agrícola que produce en los acuíferos subterráneos, que son nuestras auténticas fábricas de agua. Y es que, en cierto modo, el agua fósil almacenada en nuestro sistema subterráneo es lo que va a permitir y de lo que va a depender el futuro agrícola y turístico de la comunidad andaluza. Además, se habla de que este agua fósil que se almacena en nuestro sistema subterráneo es un agua que no se recupera ni se restaura. Y por último hablemos de las medidas de ahorro en el consumo. ¿Qué podemos hacer para ahorrar agua? Pues bien, podemos ahorrar hasta un 40% del consumo del agua doméstica si tomamos algunas medidas. Primera de ellas, cerrar el grifo cuando vamos a lavarnos los dientes, a afeitarnos. En vez de llenar la bañera, optar por darnos una ducha, que ahorramos hasta el 50% del agua. No usar el váter como papelera, no tirar papeles al váter. Usar la lavadora y el lavavajillas siempre con la carga llena y con el programa adecuado. Otra cuestión podría ser tener agua fría en la nevera, de modo que no tenemos que esperar que salga fresca. Reparar grifos que goteen, ya que esto es una pérdida de agua continua en caso de que ocurriese. Utilizar una cisterna con doble pulsador para poder pulsar y que solo salga la mitad de agua, dependiendo en qué circunstancias la usemos. Regar las plantas siempre al anochecer o al amanecer para evitar que se evapore rápidamente y que haya una pérdida de agua. Y por último, otra cosa que podemos hacer es cerrar levemente la llave de paso de la vivienda de manera que salga un poco menos de agua. Y bien, hasta aquí llegaría el tema 2 de este bloque 5.